Playground Games han sido los responsables de hacer que Xbox One X brillara con el espectacular parche de Forza Horizon 4 hace unos años, y sabiendo que tienen tomado el pulso a la franquicia, había muchas ganas de ver qué eran capaces de hacer con la nueva entrega. Ya hemos estado jugando durante un buen puñado de horas a Forza Horizon 5 y a continuación os vamos a desgranar los detallitos técnicos de un juego que entra por los ojos desde que aparece la pantalla del menú principal y que tras una semana al volante sigue poniendo ante nosotros momentos realmente espectaculares. No es el juego que más partido saca a Xbox Series X debido a que es un título que también sale en Xbox One, pero como veremos a continuación, en la nueva consola de Microsoft los motores rugen con más fuerza y el envoltorio es absolutamente apabullante. Estamos ante un juego intergeneracional, pero se nota que el motor de Playground es bastante escalable, tal y como vimos en PC de gama alta con el lanzamiento de la cuarta entrega. Nos hemos centrado en la versión de Series X, aunque como veremos más adelante también hemos probado la de One X, y el juego es un auténtico espectáculo a nivel audiovisual. La resolución en la nueva consola de Microsoft es de 3840 x 2160 píxeles y el modelado de los vehículos es prácticamente perfecto. Con esta resolución no conseguimos ver jaggies en ningún momento. Se ha puesto mucho mimo en estos coches y las texturas de la chapa, los cromados, la fibra de carbono y materiales como las llantas, la madera o el acero, y todo está representado como debe con sus correspondientes texturas en alta definición. El paso del vehículo deja su huella en el terreno cuando está mojado gracias a unas texturas espectaculares y una buena deformación del barro, y los momentos en los que conducimos por la jungla y con lluvia son de auténtica nueva generación. Escenarios algo más planos como los desiertos también brillan porque los efectos volumétricos están muy logrados y en general tenemos una experiencia fantástica con una larga distancia de dibujado, un generoso nivel de detalle y un prácticamente nulo popping, aunque hay algunas excepciones en momentos muy puntuales, pero bueno, como digo, es algo muy esporádico. Durante el gameplay no tenemos ray tracing, pero lo cierto es que los reflejos que genera este motor son muy vistosos y es algo que podemos apreciar en el agua o en el lodo, pero también en nuestro propio coche cuando hay elementos como los puntos de control fluorescentes que se reflejan en la chapa y en las ventanillas. ¿Que habría sido mejor con ray tracing? Pues evidentemente, pero en un juego intergeneracional como este no se habría podido optimizar lo suficiente como para que el resto de elementos visuales estuvieran al nivel en el que están. Y además de aprovechar el músculo de la GPU de Series X, el juego también se beneficia del SSD. Tenemos tiempos de carga, pero son considerablemente inferiores a los que teníamos en la generación anterior, y al final todo esto pues es un poquito de calidad de vida. Sin embargo, de entre todos los sistemas que están en juego para que el mundo brille, creo que el más importante en esta ocasión es la iluminación. Y es que todo, absolutamente todo, tiene una sombra realista, incluidas las nubes, los elementos de nuestro coche, los objetos del mundo e incluso las briznas de hierba o las vallas. Como hay ciclos de día y noche, a medida que pasa el tiempo vemos que la iluminación va cambiando y me parece uno de los mejores sistemas de la generación junto al visto en The Witcher 3 o el de Red Dead Redemption 2. Cuando cae la noche tenemos sombras dinámicas en todos los elementos si estamos en el modo calidad, y creedme porque es algo espectacular. Os tenéis que fijar y es complicado cuando vais a 300 km por hora, pero resulta muy llamativo. Playground sabe que su motor hace que los coches brillen con luz propia y es algo que podemos apreciar en el modo Forza Vista. Es en el que tenemos ray tracing y es realmente espectacular, ya que al sublime modelado del coche se suman unos reflejos en tiempo real para crear una imagen realmente increíble. Soy de los que juega todos los juegos en modo calidad por norma general. Si me permiten elegir, prefiero más resolución y gráficos al máximo siempre que la experiencia sea la adecuada. Por ejemplo, con Kena tuve que jugar en modo rendimiento porque en calidad no me parecía que la experiencia fuera agradable y además tampoco había un bajón demasiado evidente en la imagen. En Forza Horizon 5 creo que ese bajón sí es más visible para que el juego pueda subir hasta los 60 frames por segundo. Mantiene la resolución máxima en 4K, pero creo que la distancia de dibujado pierde detalle, se ajustan las sombras que inciden en el coche, las sombras del mundo y las texturas. Creo que el cambio más notorio es cuando cae la noche, ya que las sombras dinámicas del modo calidad desaparecen y solo tenemos las sombras preestablecidas. Es algo que se nota y mucho, ya que es un recurso que hace que el mundo sea muy vistoso en el modo calidad, y perder esas sombras dinámicas pues resta un poco a la experiencia visual. Eso sí, evidentemente he de decir que el juego se disfruta aún más que en 30 frames por segundo, y sí, se juega muy bien a 30 FPS, pero a 60 todo es más fluido y cuando vamos a altísimas velocidades es algo que nos beneficia. Ah, y en este modo rendimiento perdemos el ray tracing del modo Forza Vista. Si pasamos a Series S, la resolución máxima del modo calidad es de 1440p y la del modo rendimiento baja a 1080p para poder ofrecer esos 60 frames por segundo como máxima. Ahora bien, además de en Xbox Series, Forza Horizon 5 debe funcionar en Xbox One. Nosotros hemos probado el juego en One X y como la anterior entrega
gráfica pues se mantiene pues francamente bien, aunque hay evidentes diferencias con la nueva generación. Además de una distancia de level of detail menor en One X, también tenemos unas sombras menos ricas, unos efectos volumétricos menos complejos, unos reflejos que pierden resolución y un anti-aliasing que hace un peor trabajo. El modelado de los coches sigue siendo espectacular, se juega de maravilla y creo que aprovecha la consola como pocos juegos lo han conseguido, pero hay algo que lastra un poco la experiencia. Y me refiero sin más a los tiempos de carga, ya que son muy dilatados en esta versión debido al anticuadísimo estándar SATA 2 y al disco duro de la consola. Si nos vamos a los numeritos, tenemos una resolución máxima de 3840 x 2160 píxeles y el framerate va a 30 frames por segundo. Pero bueno, se nota que hay un proceso de optimización, por ejemplo, porque de noche tenemos las sombras dinámicas que no están presentes en la versión rendimiento de Series X y Series S, pero con un detalle algo menos refinado, aunque evidentemente aplaudo que estén ahí porque enriquece muchísimo la imagen. Y bueno, al final Forza Horizon 5 es un portento a nivel visual y sonoro gracias tanto a la potente soundtrack como a los propios efectos de sonido, y lo que cambia si estamos conduciendo al aire libre o bajo un túnel, por ejemplo. Y es un portento porque Playground ha sabido optimizar lo posible para crear un juego que debe funcionar en consolas de 2013, pero que también tiene que brillar en la nueva Series X y Series S. Es una limitación enorme, pero creo que las cosas han salido realmente bien y tengo muchísimas ganas de ver a este estudio trabajando en un título que sea exclusivamente de nueva generación para ver algo como lo que consigue por ejemplo Flight Simulator en consolas. Así que bueno, hasta aquí nuestro análisis técnico de Forza Horizon 5, pero recordamos que nuestros compañeros de Hobby Consolas tienen un análisis pues más tradicional en el que desgranan punto por punto todas las características del juego. Y bueno, además de verse como una auténtica bestia, el juego es muy divertido y adictivo, y además recordad que está disponible tanto en Game Pass, en consolas como en PC. Así que bueno, muchas gracias por vernos y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!